Pues bueno, en lo que David encuentra el link, yo y Davino les damos la bienvenida al episodio 19 de Inoportunos Podcast. Ya saben, hablamos de psicología, conversamos al respecto de las experiencias propias, lo enlazamos como con cuestiones de la vida, de la cultura popular, dialogamos un poquito y todo esto con el afán de importunar particularmente, de moverle a las personas que nos ven ciertas cosas, de tocar algunos temas que quizá tengan implicación con lo que somos como personas y para cuestionarnos hacia adentro de qué onda con nuestra vida, qué está pasando, qué nos está aconteciendo, mover cosas ahí a nivel psíquico y particularmente para difundir la promoción de la salud mental, que sin duda creo que es un tema que nos ocupa, esto ya en función de nuestros estudios en psicología, es un tema que nos preocupa y particularmente nos ocupa, por eso de ahí la importancia de para nosotros crear este podcast, este espacio de diálogo. En ese sentido, y como ya saben, tratamos de tematizar los episodios, el día de hoy estaremos hablando sobre la discriminación. La discriminación, esto en función al día contra la cero discriminación que se conmemora el día de mañana, el 1 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad, amigo? Y de ahí la importancia de hablar de la discriminación, qué es la discriminación, causas, consecuencias y qué le pasa o qué pasa quizá en las personas que discriminan y en las que son discriminadas. Creo que también trataremos de analizar un poquito si todos discriminamos de alguna manera o qué pasa ahí con nosotros, porque quizá no es una situación que esté exenta en nuestras vidas. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, participen. Si surge alguna duda ahorita en la charla, nos la dejan aquí en la cajita de comentarios. Aquí los vamos a estar atendiendo. Y si tienen alguna opinión, también nos gustaría compartirla ya con base en lo que nos vayan diciendo, lo vamos analizando. Entonces, Davino, cuéntanos, ¿cómo comenzar a hablar de la discriminación? No sé. Creo que es un tema interesante en el sentido de que solemos categorizarlo este, muy contundente en aspectos muy radicales y en realidad de pronto no nos damos cuenta que es algo más común de lo que podríamos pensar. Por ejemplo, hace ratito, para acordarme de la fecha, porque la verdad no la tenía del todo presente, me puse a buscar, ¿no? Así rápido en Google, Día de la Discriminación, y me apareció primero, antes del día que estamos conmemorando, el Día de la Cero Discriminación, me aparece el Día en contra de la discriminación racial o algo así, ¿no? Y son ese tipo de cuestiones, ¿no? De pronto pensamos discriminación como hay discriminación por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas, por cuestiones de género, por cuestiones, este, sí, ese tipo de situaciones. Y en realidad creo que la discriminación es algo mucho más amplio que eso, y que de alguna u otra manera, y digo, puede ser un poco radical mi postura, pero creo que todos discriminamos hasta cierto punto, entendiendo los matices, ¿no? Tampoco se trata como todos los que discriminan exactamente igual, sino hay discriminaciones definitivamente mucho más violentas, mucho más agresivas contra la otra persona y hay discriminaciones más sutiles. Entonces, pues sí, creo yo que ese es un buen punto de partida, ¿no? Como de entrada, no enfocarnos en la discriminación como un concepto muy abstracto, sino como algo que realmente nos ocurre a todos y que todos terminamos por realizar. Lo interesante es ver el por qué, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí discriminamos todos? ¿Que estoy muy fumado con mis ideas? Bueno, sí creo que estás muy fumado con tus ideas, amigo, no particularmente con este tema en general. Y sobre lo Ya otro, después me dirás con cuáles sí estoy muy fumado. va que va. Pero sí, o sea, con lo segundo que mencionas, me parece que sí. Creo que quizá de alguna manera todas las personas en ciertos niveles discriminamos. Y creo que para entender esto vale la pena reflexionar al respecto de qué es la discriminación de inicio, ¿no? Y a mí me parece que la discriminación es como toda segregación, todo trato diferenciado respecto de alguna persona
ya sea por su condición, como lo mencionaba, socioeconómica, de género, por condición sexual o por cualquier tipo de condición que atraviese la persona. Pero entendiendo que es cualquier trato diferenciado, por lo menos desde una visión jurídica, se puede pensar que hay discriminación positiva, como aquellos tratos que se hacen al respecto de ciertas personas que requieren que se les dé más para alcanzar para alcanzar un piso parejo, para que estén bajo ciertos niveles de condiciones de oportunidades de desarrollo similares. Entonces, entendiendo que quizá, digamos, es este trato diferenciado de inicio. Yo creo que todos lo hacemos porque porque creo que a nivel psíquico no podemos tratar a todas las personas igual. Y quizá poniéndolo como en perspectiva y bajo una visión muy personal, o sea, creo que tenemos que establecer tratos al respecto quizá de aquellas personas que pueden ser importantes para mí, de aquellas que no lo son. Y entonces ahí hay algún trato diferenciado y por lo menos desde esta visión de la psicología es fundamental para que quizá establezcamos ciertos niveles de relación o nos manejemos bajo distintos márgenes en distintos contextos sociales. En ese sentido creo que vale la pena el tener claro que discriminamos, por ejemplo, a la hora de, no sé, relacionarnos como en familia a como nos relacionamos como con los amigos y cosas así. Y eso no es distinto, hay una visión distinta, una forma de relacionarnos de acuerdo al grupo. Pero creo que esto se vuelve problemático cuando se establece este trato diferenciado o esta forma de relacionarnos con las personas y que con base en ello causamos alguna afectación. Ahí me parece, lo que se vuelve problemático y la importancia de crear días para conmemorar la cero discriminación como se hace el día de hoy, o sea, que esos tratos diferenciados no afecten las oportunidades de desarrollo de las personas, como sí sucede en la realidad, en donde, no sé, me parece que en México, desde la cultura en la que vivimos, pues sí hay cierto trato diferenciado a las personas en base a su color de piel, y lo peor, que esto se traduce en menos oportunidades. Hace tiempo leí un estudio del Colmex, del Colegio de México, que decía que las personas con un tono de piel moreno percibían y tenían menos oportunidades de desarrollo de ganar el mismo nivel y el mismo salario que otras personas con tez blanca. Entonces, el problema es que creo que desde ahí, o sea, este trato diferenciado se traduce en oportunidades distintas para el desarrollo de las personas. No sé si hasta ahí soy claro, amigo, o a las personas que nos están escuchando, se va entendiendo como el punto de la importancia de hablar estos temas. Sí, claro. Mira, de hecho, justo nos comenta Martín también. Que el problema no es la discriminación, sino la discriminación injusta. Si, por ejemplo, se da preferencia de apoyo económico a los más vulnerables, es una discriminación justa y necesaria, que es justo lo que tú comentabas, ¿no? Con la Pero me discriminación positiva, sí. sorprende, claro, sí, discriminación positiva, tal cual. Pero me sorprende que lo enfoquemos tal cual como a esta parte más jurídica de gobierno, de cómo se les otorga recursos y a lo mejor también laboral, cómo se lleva a cabo a nivel laboral, porque creo que hay mucha tela que cortar a nivel de la parte psicológica en el sentido del el proceso como tal de discriminación. Y a lo mejor tú te ibas, ¿no? Como a este trato, sí, tal cual, tratar a las personas de manera distinta. Pero como tal, la palabra discriminar viene de esta idea de separar, sí, de poner a unas en una categoría y a otros en otra categoría y cosas así, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí, además de estos temas, me gusta mucho la parte de la investigación en psicología y hacen, por ejemplo, análisis de discriminación y son análisis estadísticos que se tratan de eso, de separar a los grupos. Este, entonces, pues de entrada, partiendo como de ese concepto, creo que es interesante pensar a la discriminación como el acto de encasillar a las personas a partir de un rasgo específico. Y eso es interesante porque de pronto es realmente lo que ocurre, ¿no? Es como si pudiéramos definir a alguien a partir de su color de piel, como si pudiéramos definir a alguien a partir de cualquier situación que quieras, ¿no? Podemos definir a alguien a partir de su género, podemos definirlo a partir de su religión, de su preferencia sexual, de lo que quieras.
Y realmente no, digo, ya simplemente acabo de mencionar 5 esferas de la vida de una persona que son las menos de las muchísimas que nos componen, ¿no? Y sin embargo, nos centramos en una sola para otorgarle un trato, ya entrando como en la parte más conductual, otorgarle un trato distinto a una persona a partir de un rasgo específico. Y creo que eso ya resulta, puesto en esos términos, resulta como muy contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué? Si yo sé, por ejemplo, yo sé que yo no soy nada más psicólogo. Yo sé que soy una persona que tiene muchas otras características, que tiene muchas otras situaciones, y sin embargo, a lo mejor llega un médico y me dice, ay, ustedes los psicólogos de las ciencias blandas y que no sé qué, ¿no? Y digo, bueno, pero yo no soy eso, ¿no? Yo puedo reconocerlo en mí mismo y sin embargo luego voy y acabo discriminando a alguien más por otro rasgo, o sea, a lo mejor sin darme cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, si es tan evidente el hecho de que las personas no somos una sola cosa, ¿por qué es tan sencillo que nos basemos en una sola cosa para discriminar? No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, creo que sí, amigo, y quizá tratando de darle un sentido a esto que planteas, creo que a veces nos sucede en la vida humana, en la condición por la que nacimos, en la que crecimos, que tratamos quizá de ser entendidos en toda nuestra complejidad, pero a la hora de entender a las demás personas, partimos de nociones muy reduccionistas. Por ejemplo, a la hora de cuando estamos contando nuestros problemas, es como de, ay, no, sí, es que mi problema es el problema del mundo y es súper complejo y no sé cómo resolverlo y es súper complicado, pero ese problema que tú tienes, que básicamente es muy similar al que yo tengo, ay, no, súper sencillo, se resuelve así y así y así, y pues listo. Y creo que esto sucede también, para hablar justamente quizá del tema de discriminación, que me gusta mucho cómo lo planteas como esta idea de encasillar a una persona por una de sus condiciones o una particularidad que tiene y quizá, quizá no estableciendo la manera de crítica, pero creo que esto tiene sentido para funciones estadísticas, para quizá establecer verdades a lo largo de un común de la población y creo que ahí puede servir mucho para diferenciar a un grupo de otro a nivel de grupo, a nivel de una muestra poblacional, no a nivel propiamente de entender la subjetividad de forma individual de cada una de las personas. Y creo que ambas visiones tienen su valor, o sea, en la psicología tiene tanto valor como la visión estadística de establecer verdades en función a las características de un grupo, como la propia verdad que puede tener un sujeto en relación a un padecimiento o a un dolor. Ambas situaciones son esencialmente significativas, tienen creo que sus funciones particulares, pero creo que el tema, creo que lo problemático se vuelve se presenta cuando quizá en la vida cotidiana, en el interactuar cotidiano, pretendemos entender a la otra persona justamente como tú me lo mencionas, con base en un rasgo, siendo que somos una serie de circunstancias multidimensionales que van más allá del color de piel de una persona, de la condición socioeconómica, del trabajo que realiza o de cualquier otra circunstancia. Entonces, quizá desde ahí y de inicio valdría la pena el tratar de entender a las personas también en la complejidad que deseamos ser entendidos, no bajo una visión reduccionista de, ay, pues tus problemas X ahí se resuelven con el tiempo y los míos son los más complicados de la vida, y son súper complejos o cosas así. Y quizá, bueno, desde ahí lo problemático. También esto que planteas que dices que es el diferenciar a un grupo de otro, es necesario y creo que hasta en cierto sentido es inevitable. Inevitable entendiendo que ese otro grupo distinto tiene el mismo nivel de dignidad y merece el mismo respeto que quizá al grupo con el que yo me identifico o el grupo del cual soy parte o del grupo que en cierto sentido me constituye y con base en el cual voy creando cierta personalidad, ciertos rasgos de comportamiento, ciertas, no sé, conductas estereotipadas que se mantienen a lo largo de quizá una generación o cosas así. Entonces, y creo que ahí hay un tema que no sé si valga la pena tocar, que es el soportar la diferencia, el soportar la otredad, Ujú. porque creo que en este punto de la vida
buscamos lo común, buscamos confirmar o buscamos relacionarnos con aquellas personas que piensan lo mismo que yo y eso lo hace más llevadero y aquellas cosas que son diferentes o que me son ajenas, las separo, las hago como que no existen y bye con eso y yo me quedo aquí en mi circulito que es como lo cómodo y con base en ello me muevo en la vida, lo cual yo creo que tiende a crear sociedades como las que tenemos, o sea, muy polarizadas en el sentido por ejemplo, en esta situación que sucede mucho en México, en polarizar la sociedad como en chairos o fifís o chacas o fresas o cosas así. Entonces creo que desde ahí esta noción de separar para relacionarme únicamente con lo que conozco se vuelve problemático en ese sentido. No sé qué piensas Claro. al respecto, amigo. ¿Tú eres chairo o fifi? Soy Chairo, amigo, Chairo. Sí, sí, sí. Le pensaste. Le pensé, pero creo que sí soy más chairo que fifi. Mis constantes críticas al capitalismo lo comprobarán. Pero fíjate, justo ahí no es, digo, más allá del chiste con la pregunta, Sí, es sí. interesante, ¿no? Porque tampoco es como que nos podamos nosotros mismos encasillar, ¿no? Es como, ay, la definición de chairo encaja perfectamente con lo que yo pienso, ¿no? Claro. Y no es una dicotomía, es un continuo bastante extenso, ¿no? Y, bueno, nada más como comentario, pero sí, justamente, de hecho nos comenta también Martín nuevamente, muy interesante, y que más o menos para allá iba yo. Ujú. Quizá es por economía de esfuerzo, y ese es un concepto interesante, ¿no? Lo ideal en lo psicológico es conocer a cada persona, pero para llegar a ello se requiere tiempo y esmero. En un contacto inicial es útil partir de ciertas generalizaciones, aunque también hace falta prudencia y respeto, claro. Y esta idea de la economía de esfuerzo, ¿no? De pronto, sí, a final de cuentas estamos muy automatizados para tratar de rendir de la manera más eficiente y rápida posible y entonces queremos tomar decisiones a la de ya. Pero va mucho más, va mucho más allá, va en un sentido muy automático que creo que puede tener varias raíces interesantes. Sobre todo a nivel de esquemas mentales, ¿no? Y entendiendo los esquemas mentales como aquellas conexiones o pensamientos o formas de ver la vida que ya tenemos en nuestra mente muy, muy automatizados que nos hacen de inmediato reaccionar de cierta manera ante ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo que los esquemas mentales influyen mucho en el por qué. No nada más es categorizar, ¿no? Decir, esta persona entra en esta categoría y esta entra otra, sino que rechazamos ciertas categorías contundentemente. Y lo interesante es de dónde puede venir ese rechazo, ¿no? Y ahorita que estabas hablando mencionabas dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Una, la estadística. La estadística a mí me fascina, me parece una herramienta muy poderosa, muy interesante y muy útil, pero que es justamente una herramienta. Algo que decías tú y que es muy peligroso es esta idea de que genera verdades. Y realmente no. La estadística no genera ninguna verdad como tal, genera probabilidades, genera datos que te indican cierta tendencia a la probabilidad, ¿no? Y entonces luego sí pasa que las personas nos terminamos creyendo una estadística como una verdad absoluta y entonces te dicen, no sé, la cantidad de delitos que se suelen cometer en el país suelen ser por personas de este tipo de piel. Y entonces ya ves a una persona con este tipo de piel y ya dices, ay, no, me va a saltar. Y pues realmente no, o sea, ni siquiera sabes cuál es la proporción, y aunque así fuera, no es como que sea el 100% de las personas, ¿no? Pero ya con que esté la estadística que la mayoría es de esta manera, ya a partir de ahí hay un efecto importante, ¿no? Y creo que no va por ahí. Pero por otro lado, también creo que tiene que ver con lo que se nos inculcó y el lugar de donde venimos, ¿no? Por ejemplo, si en mi familia siempre me enseñaron que, no sé, ay, tú como tienes mucho dinero, tú estás por encima de los demás, ¿no? Tú eres especial, tú tienes, ve a los demás hacia abajo. Y entonces, pues termina pasando eso, ¿no? Vemos a alguien de otro estrato socioeconómico y ya desde mi familia ya viene una concepción de rechazo hacia los estratos que son menos afortunados en el concepto económico, ¿no? Y eso como un ejemplo, ¿no? Creo que hay muchísimos más que se nos inculcan a nivel familiar como cuestión de rechazo.
particularmente aquí en México, ¿no? Y sí, bueno, nos podemos ir a ejemplos más burdos, ¿no? Si en mi casa todo el mundo le va al América, pues evidentemente vamos a tener un rencor hacia las personas que le van al Chivas. Eh, y por poner un ejemplo así burdo, pero ¿qué pasa con otras situaciones más complejas? Entonces, de pronto, son esquemas tan automatizados que de pronto ligamos mucho a la persona con el rasgo y nos quedamos nada más con el rasgo sin ver a la persona como tal. ¿Y qué es esto que decía Martín, no? Es difícil ver a la otra persona, es mucho más sencillo ver nada más el rasgo. El problema es en qué punto somos capaces de distinguir que la persona no es ese rasgo, que la persona no es eso nada más, creo yo. Sí, sí, me encanta esto que plantea Martín y que pone sobre la mesa, que quizá esto se remita bajo esta noción de la economía del esfuerzo. Y creo que también bastante interesante lo que mencionas, amigo, esta idea de desde la estadística no se construyen verdades, sino más bien se establecen tendencias en relación a los datos que se pueden percibir de cierto grupo. Creo que lo mencionas muy bien, me encanta cómo lo planteas, creo que ayuda quizá a desmitificar esta visión que se tiene al respecto de la construcción de verdades, que sí, claro, concuerdo ahí totalmente que eso se vuelve peligroso en el sentido de que se traduce en verdades, pero creo que también es resultado de las condiciones y la difusión de la información y el cómo hacemos uso de esa información. Y creo que también se reduce o se remite a esta idea del sesgo de confirmación, de que también las personas tendemos a buscar información que confirme lo que yo creo y lo que yo creo a veces es peligroso. O sea, creo que deberíamos de hacer ahí como un ejercicio crítico hacia adentro de las personas de nuestras creencias. O sea, y creo que particularmente en la sociedad que vivimos, en esta sociedad mexicana, que a veces nuestras creencias, la familia, los sistemas familiares, los sistemas sociales, institucionales, construyen nuestra visión del mundo con base en prejuicios. Justamente tú lo comentabas ahorita, se establecen ciertos prejuicios en relación al ingreso socioeconómico que pueden tener o no las personas, ya sea alto o bajo. Y creo que es algo que se está magnificando ahorita con el tema del excesivo uso de redes sociales. En la semana veía algo que me parecía súper ridículo, de cierta tendencia que hay en TikTok, donde dos niñitos de menos de 15 años estaban haciendo videos donde se peleaban por ver quién tenía más camisas de no recuerdo qué marca, y era como de wow. O sea, eso se convierte como en el punto de conflicto o con base en eso giran las discusiones de la sociedad actual de los niños y les aplaudimos y les hacen fiesta y cosas así. Entonces creo que desde ahí, desde el ejercicio de voltear hacia adentro y de pensar cuáles son mis creencias, qué clase de prejuicios tengo en mi vida. Estos prejuicios se basan en, como tú lo planteabas, en en cómo se nos presenta la información y que luego con base en ello yo creo verdades y trato de entender con base en esas verdades el funcionamiento de las otras personas y ya les voy asignando formas de comportamiento determinadas sin justamente lo que mencionaba Martín, sin tener la oportunidad de conocernos y de reconocer que quizá están esas diferencias como personas que son normales, que son constitutivas, que siempre van a estar ahí, pero que a pesar de las diferencias hay elementos en común que son más importantes y que nos unen como personas. Y creo que también pienso en esta frase de Star Wars que me encanta de no luches contra lo que odias, salva lo que ama. Yo aquí le agregaría, pues sí, o sea, no luches contra lo que odias, pero no en ese sentido tampoco hay que ser permisivos en ciertas cosas como lo es el manejo de ciertos prejuicios o estereotipos a la hora de manejarnos con las otras personas. Y yo creo que aquí, o sea, una posible respuesta, y digo posible porque aquí no damos respuestas, obviamente, creo que nos surgen siempre más dudas, para atender como esta discriminación que se traduce en malos tratos o en menores oportunidades, con esta visión que planteamos de la discriminación negativa, sea quizá tener como la oportunidad de conocernos. Creo que si nos conocemos, si nos reconocemos, muchas cosas
se pueden ir atendiendo, se pueden ir mejorando. Y luego creo que sucede mucho en la vida cotidiana, ¿no? Que nos cae como mal una persona sin siquiera conocerlos. Y ahí pienso también en esta frase popular de lo que te choca, te checa, o sea, de eso que odias allá afuera lo tienes aquí adentro. Entonces, quizá, o sea, una posible alternativa sea el conocernos, el poder vernos a los ojos y decir, ah, pues no inventes, es una persona y tiene como los mismos pedos que yo y son igual de complejos que los que yo puedo tener. No sé si hasta ahí voy siendo claro, amigo, o si vayamos revisando los comentarios que nos van dejando por acá. Sí, justamente. No sé por dónde irme porque son dos bifurcaciones muy distintas. Vámonos primero con el comentario y me acuerdas ahorita de retomar lo que decías tú. Va Me que llama va. mucho la atención porque es un tema que a mí me gusta mucho y creo que estaría interesante platicarlo, pero no sé si este sea el espacio, porque estamos apuntados a un público más en general, pero es interesante, ¿no? Sin duda existen muchas formas de discriminación. Hablando del tema ciencias exactas, ciencias sociales, es lamentable ver cómo en lugar de existir un trabajo multidisciplinario o una aceptación entre ambos, a la fecha no se le da la importancia a las ciencias sociales ni a las repercusiones que tienen esto en la sociedad. Eso es bien interesante. A mí me apasiona mucho este tema. Hace poco leía un texto bastante interesante que inclusive criticaba, ¿no? La línea que se traza entre las ciencias duras y las ciencias blandas, como se les suele llamar, o ciencias sociales. Y sí, ¿no? O sea, inclusive dentro del campo de lo científico, que se supone que, y digo, ahí ya caemos en otro tipo de estigma o de estereotipo, que se supone que somos muy objetivos y rígidos y precisos en lo que hacemos, pues realmente seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, de pronto, nos casamos mucho con nuestro enfoque y nos quedamos justo ahí, ¿no? Y ay, yo las ciencias, porque pasa para el otro lado también, ¿no? Yo conozco muchas personas de ciencias sociales que critican durísimo a las personas que hacen ciencias duras. Y sí, ¿no? Es una cosa espectacular. En lugar de que buscáramos justo eso, la colaboración para, pues, mejorar las condiciones sociales como tal. Y, bueno, sí, no sé si tú quieres comentar algo al respecto para retomar lo que decías. Sí, creo que también, o sea, a propósito de esta división o esta crítica que hay hacia las ciencias sociales o las llamadas ciencias duras, creo que también la posible solución sea como tratar de acercarse un poco a ambas visiones y creo que ya en ese acercamiento pues realmente se van desdibujando como estos prejuicios que tenemos en relación a, por ejemplo, creo que yo en cierto momento sí era como muy crítico de, ay, sí, cochino cientificismo, va, no somos datos y cosas así, o sea, y creo que tiene su función en sociedad y creo que tiene su función para lo que todos aspiramos, ¿no? Que es la noción y la construcción de sociedades más asequibles, o sea, sociedades con mayor salud mental, por ejemplo. Y creo que, por ejemplo, en el tema de las ciencias duras, yo particularmente tenía una visión muy positivista victoriana del siglo XX de cómo se hacía la ciencia, de nada más con numeritos y chalala, y de la física, una física muy mecánica, newtoniana, y hoy la visión de la ciencia es totalmente distinta, o sea, esta visión positivista de únicamente pensar bajo datos o esquemas numéricos y que eso se traduzca en formas de ver a las personas, pues obviamente es muy obsoleta. Creo que actualmente partimos en las ciencias, en ambas ciencias, desde las ciencias sociales, desde las ciencias quizás más duras o más exactas, desde presupuestos distintos y obviamente creo que lo interesante es establecer ciertos diálogos y canales de comunicación. A mí me encanta el psicoanálisis, creo que es la base epistémica más sólida de la que puedo tener conocimiento para dar cuenta de la estructura o el funcionamiento de las personas a nivel psíquico, se me ocurre. Pero si se pone en perspectiva el psicoanálisis como un ente aislado que puede entender el mundo, no es nada. Entonces creo que lo interesante es que conversen las ciencias con otras ciencias, con la antropología, la sociología, quizá establecer como puntos de crítica entre, no sé, la psicología más cientificista, más desde la ciencia. Y creo que ese es el punto, el eje medular, el que haya la posibilidad de dialogar a nivel de ciencias para que no exista como esta tendencia polarizada de, ay, ustedes los de las ciencias sociales o ustedes los de las ciencias otras, pues no, o sea, en el diálogo se van construyendo lugares de común unión, de comunión, quizá visiones similares del mundo desde bases o desde orígenes como distintos, pero esto al respecto del comentario, amigo, pero me dijiste también que te recordara esto otro que querías comentar al respecto de lo que mencionaba en el comentario anterior. Sí, no, y creo que hasta cierto punto se enlazan, ya que lo he estado Uh -huh. pensando, ¿no?
Y que este ejemplo de las ciencias y de la pelea entre científicos, porque inclusive dentro de la misma disciplina te encuentras unas bien padres. Hay, por ejemplo, así artículos científicos que se contestan un autor a otro porque están en desacuerdo y se pelean literalmente, pero de manera muy crítica, muy objetiva, se supone, ¿no? Es todo un show. Pero es un ejemplo interesante justo de esto que mencionabas, ¿no? A final de cuentas, otro elemento importante dentro del aspecto de la discriminación es el sentido de pertenencia. Creo yo que mucho de lo que existe en el sentido de discriminar a otros grupos parte de la necesidad de reafirmar el propio, ¿no? Y es el ejemplo que ponía hace rato, ¿no? Yo como soy bueno, ya no voy a decir Chivas América, yo como soy del Pumas, me caen bien Madrid-Barça. gordo por ejemplo, yo como le voy al Barcelona, y esto sí es verídico, me caen Ujú. bien gordos los que le van al Real Madrid, aquí como mis ojos. Entonces, ni siquiera es el odio como tal al Real Madrid o a la otra persona o a algún jugador o al que quieras, ¿no? Simplemente es, yo pertenezco a este grupo que nos basamos en cierta filosofía del fútbol y de los ideales y de ciertos jugadores y lo que quieras. Y por ende, el paso lógico es decir, tienes que aborrecer a los del Real Madrid, porque entonces ni siquiera eres un buen barcelonista, ¿no? Y son conceptos que de pronto nos clavamos mucho. Y pasa en las ciencias, ¿no? Yo sí he conocido así profesores que enseñan en facultades donde se dan ciencias duras, que tienen un desprecio brutal por los psicólogos, ¿no? Y por las ciencias sociales, y la crítica es muy dura y prácticamente inculcan eso a los alumnos, ¿no? El decir, ay, no, nosotros somos las verdaderas ciencias, los de allá no, o en nuestra propia facultad, ¿no? Aquel que criticaba con dureza al psicoanálisis y aquel psicoanalista que criticaba con dureza a la psicología como ciencia, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que es eso. De pronto pareciera que necesitamos reafirmar el dónde estamos a partir del desacreditar a lo opuesto, ¿no? Pero no sé, creo que eso es muy delicado porque, ah, no sé, a lo mejor, por ejemplo, con Jorge sí bromeo así de que, ay, tú Madrid y que no sé qué, pero pues a final de cuentas, pues puede haber la capacidad de ver que además de irle al Madrid, también, pues el pobre le va al Cruz Azul, entonces, pues, no, mal chiste. Y de que es una persona que tiene otro tipo de gustos, de aficiones y que por ende lo puedo comprender así, ¿no? Como alguien más, no nada más como un madridista. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Este problema de categorizar y de hacerlo de manera tan radical, creo que parte mucho de la carencia de, de la propia afirmación y es por eso que vuelvo a tu punto, ¿no? La necesidad de conocerse a uno mismo, creo que de ahí es de donde se puede partir para erradicar la discriminación. Creo que no se trata de divulgar las diferencias y de decir, mira, las demás personas son más que solo esto. Se trata de voltear hacia adentro. Creo que en la medida en la que seamos capaces de voltear hacia adentro y de conocer quién soy yo realmente, es mucho más sencillo entender eso, la diferencia con los demás, porque luego es un paso peligroso, ¿no? El decir, yo no estoy muy seguro de quién soy, yo no estoy muy seguro de qué es lo que es importante para mí y demás, por lo tanto necesito reafirmar lo que soy. Pues lo voy a reafirmar a partir de este punto y la manera de hacerlo es desacreditar al opuesto. Y pasa mucho, pasa mucho. Entonces, y justo eso, ¿no? Justo dicho populachero que decías, ¿no? El de lo que te choca, te checa. Creo que también va mucho en ese sentido, ¿no? Mucho de lo que rechazamos de otras personas, y digo, no es la única explicación, evidentemente, somos seres Ujú. muy complejos, no todo lo que te choca, te checa, realmente, pero sí es algo que puede ocurrir. Mucho de lo que podemos rechazar de otra persona puede venir de algo que de una u otra manera estamos rechazando de nosotros mismos. Este, o a lo mejor que estamos rechazando porque nos da miedo acceder a esa parte de nosotros mismos también. No sé, por ejemplo, se me ocurría ahorita justo eso. Este,
yo como un científico duro, a lo mejor tengo muchos problemas de acceder a la parte emotiva de mi persona y por lo tanto lo más sencillo es criticar a todo el que lo haga, ¿no? Y quién mejor ejemplo que el psicólogo. Entonces por eso es muy sencillo atacar a los psicólogos. Me acordé del capítulo de Rick and Morty, donde el de Rick Pepinillo, donde critica muy Sí, sí, duramente a sí. la psicóloga, ¿no? Y es justo esta idea. Nos refugiamos en ese aspecto, a lo mejor porque nos cuesta trabajo la parte emocional y entonces es un poco más sencillo. Digo, por poner un ejemplo, no es como que sea así eh, en todos los casos, pero creo que sí es interesante tratar de voltear a ver y que es un ejercicio que vale la pena, ¿no? A lo mejor cuando alguien me cae muy gordo o algo de otra persona me está desesperando mucho, pues quizás voltear a ver qué de eso te está realmente generando el conflicto. Es algo propio que no estás reconociendo, a lo mejor es, no sé, ¿qué hay ahí? Y creo que puede ser interesante, ¿no? Eh, y pues ya, Martín nos acaba de comentar también, justo los voy leyendo conforme van llegando. Ujú. A esto que comento, inflar el propio grupo y de meritar al De otro, evitar el otro. Christine Neff le llama comparación social descendente. Información. Muchas gracias por el dato. Sí, vale la pena yo creo que leer a este autor. Comparación social a esta autora. Descendente. Ujú. Ujú. Sí, concepto interesante para revisarlo también. Muchas gracias. Sí, Y pues sí, gracias. no sé qué opinas tú, Jorge. Sí, pues gracias Martín por pasarnos el dato. Creo que no tenía conocimiento de este concepto y creo que vale la pena revisarlo. Pero creo que sí tiene mucho que ver con esto que mencionabas, amigo, esta parte de autoconocernos para saber, para con base en ello construir las relaciones eh, que vayamos teniendo en la vida. O sea, pero el autoconocimiento, uno de los pilares que se plantean desde el autoconocimiento es la autoaceptación, esto a nivel de las habilidades sociales planteadas por la OMS, o sea, y la autoaceptación implica el reconocer esas quizá carencias, esas cosas que no hago tan bien, incorporarlas como algo en mi vida, pero no negarlas o hacer como que no están ahí. Entonces, para conocernos también implica, de alguna manera, aceptar esas cosas que quizá digamos, no son como tan padres o no hago como tan bien. A mí se me ocurre, por ejemplo, el hecho de cantar, ya lo hablamos en el episodio anterior, o sea, yo canto horrible, me encanta cantar, me la veo cantando y acepto que no lo hago tan bien. Entonces, creo que desde ahí, desde aceptar esas cosas que digamos, no son como tan agradables en nosotros mismos, vamos construyendo un autoconocimiento, una visión de quién somos en la vida adecuado. Porque creo que también esto que decías es bastante interesante, amigo, el hecho de negar al otro por quizás ciertas cuestiones, pero creo, y el que construyamos nuestra personalidad de forma prácticamente como un acto de idolatría en función a ciertas cosas. O sea, pienso en esas personas que realmente, o sea, que las hay y que con un odio genuino, por ejemplo, le van de nuevo, el ejemplo futbolesco, le van a la América, y odian con uno, odio acérrimo desde sus entrañas a quien le va a las Chivas, pero, y con base en ello construyen su personalidad. Y si les quitas ese amor desmedido hacia algún equipo, hacia no sé, alguna creencia, incluso hasta el propio país, o sea, pensando desde una visión muy patriótica que luego se construye en las sociedades, o sea, si les quitas eso, ¿qué queda? O sea, no hay nada y creo que de ahí la importancia quizá de construir la propia identidad en relación a situaciones internas, a ideales o a cuestiones que sean como más sostenibles que estas visiones idolátricas del mundo como el fútbol, la noción de patria, que también, o sea, ahorita que lo pensaba, o sea, esta idea de patria, de soy Claro. súper mexicano odio a todas las personas inmigrantes que quizá no tengan las oportunidades de trabajo en su país, pero me van a quitar aquí mi trabajo, entonces las odios es súper peligroso y creo que de ahí se construye con base quizá en la inseguridad de saber quién soy.
Y como no sé quién soy, pues es más fácil ubicar ese quién soy en estas ideas preconcebidas de una personalidad, esta idea de construirme con base en la visión totalmente de lo que es un mexicano, pues ya sé que hay una visión muy estereotipada de lo que es un mexicano, ya sé lo que hay, lo que es ser un americanista, ya hay socialmente una visión muy estereotipada de lo que es eso. Entonces, quizá desde ahí es más sencillo el construir algo con base en algo ya dado que realmente lo que yo puedo tener como persona. Y creo que ese sentido de pertenencia ese sentido de pertenencia acérrimo, inamovible, idolátrico, es peligroso y quizá la importancia de salir de ahí y construirnos más bien como en relación a lo que podamos construir desde nuestra propia persona y entender que quizá, o sea, de nuevo, con esto que mencionamos como tener un autoconcepto sólido, un conocimiento de nosotros sólido para atender como el tema de la discriminación. Creo que la importancia de ahí de también aceptar esas cosas que no son como tan padres, que digamos, y que sucede como siempre, ¿no? O sea, creo que todos en la vida tenemos como errores, situaciones o cosas en nuestra personalidad, ya sea a nivel físico, a nivel conductual, que no terminan por agradarnos, pero creo que de eso se trata la vida. Otro de los pilares del autoconocimiento es la autoestima. Y a mí, lejos de pensar en la autoestima como este valor que nos damos a nosotros mismos, que sí es importante, creo que el autoestima es epocal, o sea, la visión que construimos en relación al valor que tenemos de nosotros mismos es muy epocal, o sea, es muy distinta a la noción que tenemos actualmente de autoestima, que es un concepto relativamente nuevo al que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Entonces, quizá a mí me gusta más pensar en la construcción de esto que decía Raymond Carver como estilo. O sea, el aceptarnos con base en el estilo que tengamos y el estilo se remite quizá a esas conductas. El estilo para Raymond Carver era el error tan trabajado que parecía hecho a propósito. Entonces, quizá estos errores que tenemos en la vida, que los trabajemos tanto que se vuelvan como algo parte de nosotros y con base en ello construyamos como la idea de lo que podemos llegar a ser o de lo que somos y no negar esas cosas que no terminan por gustarme, proyectarlas al otro y las proyecto en el otro y pues como no me gustan a mí, no me gusta que estén en el otro y si no están en el otro las elimino y pues siguiendo esta línea de pensamiento pues trato de separar a esa persona de mi vida a fin de eliminar eso que quizá estaba dentro de mí que pues no terminé por ver. Que de nuevo, como tú lo planteabas, amigo, es una forma de entender el tema de discriminación porque cada caso es un caso y aquí lo estamos planteando de forma general, pero cada persona, como lo mencionamos al principio, quizá discrimina por una razón muy intrínseca, muy de adentro, muy propia, muy de ella, entonces quizá desde ahí también la importancia de nuevo, de voltear a ver hacia adentro de que somos como personas, algo que repetimos constantemente aquí. ¿No te parece, amigo? Claro, sí, sí, sí. Pues, digo, a lo mejor ya podríamos ir un poco cerrando, a reserva de los comentarios que puedan todavía llegar. Pero sí, yo me iría por ese sentido en la conclusión, ¿no? Y una idea más que creo que es importante retomar. A lo mejor ya no entra tanto en el aspecto de la discriminación, pero en parte sí. Creo que tiene mucho que ver con el rechazo a otras personas y a lo mejor ya no tan centrado en los rasgos que pudieran ser, sino más bien en las ideas, ¿no? Y creo que va por ahí. Mucho del choque que podemos tener en el sentido de discriminación puede tener que ver con un sentido ideológico, ¿no? El psicoanalista que rechaza al científico por positivista, ¿no? Por volver al ejemplo académico, ¿no? Pero puede pasar también con cuestiones de religión, con cuestiones de política, inclusive con cuestiones nacionalistas, ¿no? Como decías tú, nos venden y nos compramos una ideología muy específica y de pronto rechazamos mucho la ideología de otra persona. No nada más, digo, para añadir al punto, no nada más para reafirmar la propia, sino para protegerla, en el sentido de que lo difícil a lo mejor de exponernos al trato con personas distintas a nosotros es eso, que te cuestionan, ¿no? No es fácil el ponerte y sentarte a hablar con una persona que piensa de manera radicalmente
Y digo, voy a usar el concepto que no es nada oportuno, ¿no? Como opuesta a lo que tú piensas, porque realmente no hay opuestos, no hay opuestos ahí. Puede ser una postura muy distinta y a lo mejor en el otro extremo de ciertas características. Es muy difícil sentarte a dialogar con una persona que piensa muy, muy, muy distinto a ti, sin que caigas, a lo mejor puedes hacer el diálogo, ¿no? Pero sin que caigas en automático en tu pensamiento a desacreditar lo que la otra persona está diciendo. Y creo que tiene que ver con eso, con que nos es incómodo el que nos cuestionen los esquemas mentales que ya tenemos, ¿no? Por varias razones. Puede ser porque a lo mejor no los tenemos tan firmes como creemos. Este, y entonces a la más mínima provocación o a la más mínima cuestionamiento a ese esquema que yo ya tengo, pues digo, ah, caray, no, espérame. Y entonces empiezo a anular a la otra persona y empiezo a desacreditar a la persona y no al argumento. O también puede ser simplemente el hecho de que ya los tengo tan firmes que mi visión de campo no permite ver más allá. Y digo, lo pongo a lo mejor en el ejemplo del diálogo, pero puede tener que ver también con a lo mejor las prácticas, ¿no? No sé, estoy pensando en un ejemplo políticamente correcto. No sé, si a lo mejor en mi casa me enseñaron que, no sé, para salir de casa tienes que casarte, ¿no? No puedes irte en unión libre. De pronto ver a alguien que se va en unión libre, a lo mejor si yo tengo muy inculcada esa idea, puedo generar de inmediato un rechazo. ¿Por qué? Porque cuestiona directamente los ideales que se me inculcaron, ¿no? Y a lo mejor, este, por eso no es difícil el aceptarlo, ¿no? Entonces, por eso creo yo que, digo, parecemos disco rayado, pero a final de cuentas, eh, el poder acercarnos a la otredad, porque digo, que quede bien claro, ¿no? También tampoco se trata de buscar la igualdad en el sentido de decir todos somos exactamente iguales, porque no lo somos, tenemos muchas características muy distintas. Hay que reconocer la diferencia, pero habrá esta diferencia, ¿no? No se trata de rechazarla, se trata primero de reconocer que existe, que las personas piensan diferente que yo, se comportan diferente de lo que yo me comporto, y tienen ideas distintas, y a partir de ahí el ser capaz de tolerar y aceptar el que una persona pueda pensar distinto de mí, tiene que ver con el que yo me conozca a mí mismo y sea consciente de qué es lo que yo pienso, por qué lo pienso, y a partir de ahí entender que la otra persona tiene el derecho a pensar de manera distinta porque su historia puede ser distinta también, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si voy siendo claro con este concepto o si ya le di muchas vueltas innecesarias. No necesariamente, amigo, a reserva de que en los comentarios nos digan lo contrario. Pero quizá retomar un poquito esto que dices de no hay opuestos. Y sí, o sea, quizá a nivel personal, individual de sujetos que somos en la vida, sea muy complicado realmente encontrar totalmente lo opuesto a lo que yo soy como persona, a lo que yo creo. Y más bien hay matices, o sea, hay blancos y negros quizá en el tema de la religión, por ejemplo, en el tema ideológico, en mi posición política, en la visión que tengo de lo que es ser mexicano, en la noción que tengo al respecto de cómo llevo mi vida académica, cosas así. Entonces, ahí hay matices, pero si nos tratamos de entender en toda nuestra complejidad y no reducimos la complejidad que son las otras personas, desde ahí podemos entender que quizás son las que claro, existen diferencias esencialmente constitutivas como personas, no hay una persona totalmente igual a otra, no la veo, no, es una idea fantasiosa, y más bien si nos detenemos un poquito a vernos y reconocernos como personas, quizá podemos encontrar puntos de unión, puntos de comunión que nos hacen, digamos, no sé, darnos el valor que tenemos como personas. Y creo que de ahí también mencionas algo que me parece interesante. Nos venden ideas y no las compramos. Y creo que esto sucede también, ya lo hablábamos con el tema del Buen Fin, por ejemplo, que a veces tratamos de construir nuestra personalidad o lo que somos con base en una marca, en un producto, en artículos o posesiones materiales. Y desde ahí también, con base en que nos construimos una personalidad con estos elementos muy del capitalismo moderno, discriminamos a las demás personas porque quizá no comparten no sé, la misma marca que yo uso. Él trae un Samsung y yo traigo un
yo traigo un iPod, un iPhone, perdón. Entonces creo que esas formas de vendernos ideologías son como también sumamente peligrosas si entendemos que hay quizá cosas más importantes a nivel personal, a nivel individual, a nivel de creencias que las posesiones materiales. Y creo que de ahí la importancia de no comprarnos ideologías a pesar de que nos las vendan y más bien tratar nosotros mismos de, no sé, ir construyendo nuestra propia ideología. Que también ahí yo tengo un tema particular con la noción de ideología, porque me parece que la ideología solo es las creer que nuestras creencias son reales, pero bueno, yo creo que es normal y es necesario tener como ciertas creencias que pensemos que son reales, pero bueno, creo que para este punto y lo esencialmente importante quizá es el hecho de no comprarnos como estas ideas prefabricadas y vendidas y que nos hacen como continuar segregándonos, que como ya lo mencionabas, vale más, es ciertamente más importante reconocernos como matices y no como esencialmente diferentes y totalmente sujetos, eh, en donde prevalece como la idea del otro es malo y yo soy el bueno, cosas así, no, o sea, en esta visión moralista, ni el otro es totalmente malo, ni yo soy totalmente bueno. Y bueno, no sé si quieras leer los comentarios, amigo, ya para ir cerrando el episodio del día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, también un punto creo que es importante antes de irnos ya cerrando. Esto que mencionas creo que es muy necesario el abordarlo, el por qué nos compramos las ideas. De pronto, porque necesitamos, ya lo hablábamos hace muchos episodios, ¿no? Ni siquiera recuerdo cuál fue, pero fue de los primeros, el de la incertidumbre. Nos las compramos porque tenemos cierta necesidad de certidumbre, ¿no? Y entonces nos las quedamos también porque es muy difícil cuestionarlas. En la medida de cuestionar su propio sistema de creencias, su propio sistema de visiones que a lo mejor se te impusieron hasta cierto punto, ya sea por el nicho familiar, ya sea por el contexto social, de tus amistades, de la escuela, de la nación como tal, no sé, los grupos a los que pertenecías, cuestiones así, los adoptamos para pertenecer quizás, pero después ya cuando damos un paso distinto y tratamos de cuestionarlos, es muy difícil porque cuestionar las propias creencias implica quedarse parado en tierra de nadie, ¿no? Por un pequeño momento, eh, ya no sabes ni en qué creer, ya no sabes en dónde estás parado, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y ese proceso es muy difícil de llevar a cabo de manera solitaria. Pero de pronto puede que sea necesario porque de pronto podemos estar viviendo con cierto nivel de conciencia de decir, oye, esto que pienso quizás no es del todo correcto, quizás no me está siendo útil en mi vida, me está perjudicando hasta cierto punto, pero es más sencillo quedarme con esta idea que empezar a cuestionarla. Entonces, pues creo que sí es importante, si a lo mejor de este tipo de situaciones vale la pena empezar a hacerlo y quizá se puede hacer desde un acompañamiento, ¿no? Particularmente creo que un proceso de corte psicoanalítico quizás de, de, de corte un poco más. Amigo, creo que está pasando lo que temíamos de que te fueras. Ah, mira, ya volviste ahí. ¿Ya regresé? Sí, ya volviste. Sí, mencionabas que esta parte Al de menos, quizá el al menos no te dejé acercamiento. tanto tiempo. No, ya me estaba angustiando. Pero sí ponía sobre la mesa que quizá el acercarse a un proceso psicológico de corte psicoanalítico quizá pudiese ayudar como a entender esta parte de entender la otredad y cosas así. Sí, digo, por poner un ejemplo del psicoanalítico, creo que hay otros enfoques que también pueden ser de utilidad. Hay algunos otros más prácticos, quizás, que era lo que mencionábamos en el episodio anterior, ¿no? Estaría interesante después hacer un episodio centrado en los tipos de enfoques que podríamos tener. Pero sí, dejando nuevamente la invitación, y a lo mejor una invitación más puntual en ese sentido, creo que sí vale mucho la pena. Y no para que necesariamente a lo mejor descartemos todas nuestras creencias y nos convirtamos en una persona completamente distinta, sino a lo mejor para reafirmarlas y decir, ok, sí creo esto, pero lo creo por esto, y no porque me lo dijeron, sino porque yo realmente lo creo. Creo que ese es un paso que es fundamental para todas las personas si queremos vivir con cierto nivel de estabilidad y paz mental también, y que es parte de lo que dice Martino aquí en su último comentario.
eh, no, perdón, es este. Ujú. Por lo que decían de conocerse a uno mismo, evitar los propios sesgos y cooperar con lo diferente en lugar de querer justamente Destruirlo. destruirlo. Creo que para eso es definitivamente un proceso de limitar cuáles son los sesgos que yo estoy teniendo y demás, ¿no? ¿Y qué más nos ha comentado? Lo que comentaba de el Big Five. Sí me gustaría abordarlo, pero estaría interesante que lo hiciéramos en otro episodio dedicado a este concepto. El Big Five, para quien no lo sepa, es un test, es un constructo, una teoría de la personalidad y que habla de 5 rasgos principales, ¿no? De personalidad. Si lo buscan en línea, literal pueden hacer el test y les va a decir qué tipo de personalidad tienen. Yo tengo mis reservas respecto al Big Five y en general a los test de personalidad, Por dos. particularmente. Creo que son interesantes, pero eh, también son muy encasillantes hasta cierto punto. Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos un episodio respecto a la personalidad, creo que estaría bastante interesante y abordáramos todo ese tipo de temáticas. Pero sí, esta idea también de lo liberal y lo conservador es interesante, sin caer nuevamente en dicotomías, pero terapia de aceptación y compromiso habla de el concepto de flexibilidad psicológica y rigidez psicológica, que a mí me gusta un poquito más que este tipo de conceptos del Big Five, y que no entra tal cual en una dicotomización de decir, ay, eres rígido o eres flexible, sino es toda una serie de matices que parten hacia distintas direcciones inclusive, pero que básicamente se trata de qué tan rígidos somos a nivel de mental, ¿no? Qué tan difícil nos es cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, nuestras propias emociones, y qué tanto tenemos, a lo mejor, por el lado de la flexibilidad, la posibilidad de decir, ok, sí, a lo mejor eso que pienso no es del todo correcto, pero puedo generar el cambio, ¿no? Es un concepto que a mí en lo particular me gusta un poco más en ese sentido. Pero bueno, ya nos estamos pasando nuevamente de la hora. No sé, algún otro comentario que quieras dejar sobre la mesa antes de que cerremos, o ya estufas. Es, Pues no, creo que la mayoría de los puntos esenciales se han hablado, amigos, y quizá el de nuevo, el recordarnos que no somos como seres o personas totalmente construidas, sino más bien estamos en construcción, y creo que eso también se remite a entender que nuestras ideas pueden cambiar y que eso que anteriormente odiaba profundamente puede ser distinto a futuro, y creo que no es, entendiendo eso, creo que es una pérdida de esfuerzo a nivel psíquico el estar rechazando como la diferencia o estar negándome a aceptar una visión distinta del mundo o el encasillar a alguna persona de acuerdo a cierta creencia particular y asumir como que es mala o cuestiones así. Entonces, bueno, con esto que mencionabas de los test de personalidad y la mayoría de las pruebas psicométricas, pues sí, claro, en un contexto determinado creo que pueden ser muy funcionales, nos dan aproximaciones al respecto de lo que somos y con base en ello entender en general quizá la vida misma, tenemos aproximaciones a lo que somos, a lo que son las demás personas, y desde ahí quizá el polarizarnos y establecer como visiones muy radicales y particularmente que atenten contra la integridad o la dignidad de las demás personas es peligroso y creo que no tiene sentido. De nuevo, la invitación a que nos hacen nuestros amigos de Star Wars, o sea, de quien soy fanático, de salvar particularmente lo que amemos en lugar de andar destruyendo ahí de forma muy incisiva lo que odiemos. Y pues creo que a final de cuentas, como lo planteaba Freud, quizá el odio es meramente una formación reactiva de una visión distorsionada que tenemos al respecto del amor o de la aceptación. Pero bueno, también es una aproximación a lo que somos como personas y vale más de nuevo el autoconocernos y para no andar ahí sufriendo y como lo decías, amigo, no tener paz mental, pues quizá enfocarme más en lo que soy yo como persona en lugar de andar rechazando lo de allá afuera. Y pues con eso cerrar, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que ya le di muchas vueltas a lo mismo. Creo que la conclusión ya la di. Entonces, para no volver a decir lo mismo, pues creo que por ahí podríamos dejarle por esta ocasión. Síganos en redes sociales. Ya estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify.
no sé a qué más tirarle, ya con eso está bien, ¿no? Metroflog, más MySpace, Hi-Fi, esas que había antes, ¿no, amigo? No, creo que no. Oye, no sabía que tú tenías TikTok. Si quieres también abrimos un TikTok. Ah, no, 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 yo no tengo TikTok, amigo. O sea, está en Facebook me aparecen los videos de TikTok, pero Mira, qué igual no estaría mal, casualidad. amigo. No tengo TikTok, pero síganme ahí como, ah, no, ¿verdad? Mira, no te voy a juzgar ni te voy a encasillar porque te guste TikTok. Eso espero, amigo. Ya bastante tenemos con nuestras diferencias futbolísticas entre Madrid y Barça. Pero bueno, muchas Exacto. gracias a las personas que se mantuvieron aquí, a las que nos estuvieron viendo, a las que nos van a escuchar y pues hasta la próxima. Sí, esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui David Díaz, aquí mi compañero Jorge López y esto fue Inoportunos.